Antes de empezar con todo esto, déjame contarte la razón número 1 por la que probablemente no hubiera ido a las cruzadas. Soy legalmente ciego, uso lentes, uso contactos, entonces sin eso no puedo ver nada. Y hasta donde yo sé, en estos tiempos no existían ni los lentes ni las recetas. Así que si yo hubiese nacido en la Edad Media, probablemente me hubiera muerto antes de llegar al campo de batalla. Este video podría terminar aquí mismo. Pero, si por algún milagro no fuera ciego en ese tiempo, vamos a hablar de por qué si hubiera ido. Este video no es para glorificar la violencia ni la guerra, y yo sé que por el título va a llegar odio. Solo te pido, como en el video, cosas que no sabías sobre el Islam, que tengas una mente abierta y uses la lógica. Y perdón por el C y las sombras, es que este tema me llegó de golpe y yo quería grabarlo ya. Si puedes aguantar las sombras, muchísimas gracias y quédate, porque va a estar bueno. Y antes de reaccionar, vamos a hablar por qué pasaron las cruzadas. Mucha gente dice colonizadores, genocidio, todo eso, pero casi nadie habla de lo que vivían los cristianos en ese tiempo. Por siglos les quitaron tierras. Muchas iglesias fueron destruidas o convertidas en mezquitas. Imagínate esto, muchas iglesias con muchos siglos de historia fueron tomadas, renombradas y usadas para un culto que no era cristiano. Y los cristianos que querían viajar a Jerusalén, muchos fueron atacados, muchos fueron esclavizados, secuestrados por dinero y a veces asesinados. Comunidades eternas fueron expulsadas de sus casas. Y esto venía pasando por generaciones. Además, en el año 1009 después de Cristo, la iglesia de Santo Sepulcro, donde Cristo fue enterrado y resucitó en Jerusalén, fue destruida por el califa Fadmil al-Hakim bi Amir Allah. Perdón si lo pronuncié mal. Después la reconstruyeron, pero ese hecho sacudió a los cristianos en toda Europa. Bajo gobierno musulmán, los cristianos eran dhimis, no musulmanes protegidos, pero esa protección tenía costo. Pagaban la jizya en un puesto religioso fuerte. Había reglas: no evangelizar, no construir iglesias nuevas, normas de vestimenta, vivían como segunda clase. A veces los cristianos eran forzados a convertirse o huir. Algunos enfrentaron ejecución. Para la primera cruzada, los califatos islámicos ya habían tomado 2/3 del mundo cristiano. Norte de África, en San Agustín, en la Tierra Santa, Jerusalén, Belén, Nazaret, España, partes de Sicilia, y avanzaban en el Imperio Bizantino. Entonces, en el año 1095 después de Cristo, Alejo I, emperador bizancio, pidió ayuda al Papa. Ojo, no era solo católicos en contra de musulmanes, también los cristianos ortodoxos pidieron ayuda. Hoy en día hay católicos bizantinos, pero en ese tiempo no eran católicos como decimos hoy. Tengo una noticia para mis católicos y la verdad estoy bien emocionado por esto, pero sinceramente esta parte no es solo para los católicos, es para todos los cristianos. Voy a hacer un viaje a Roma muy pronto y mientras esté allá voy a grabar algunos videos sobre parte de la historia más antigua del cristianismo y también sobre algunos milagros que todavía se encuentran ahí, no solo en Roma, sino también en otras partes de Italia. Así que si eso es algo que te interesa o algo que siempre has querido ver, asegúrate de suscribirte porque esos videos vienen pronto. Hablemos de la península ibérica. La conquista musulmana de España fue antes de la primera cruzada. En año 711 después de Cristo, ejércitos musulmanes cruzaron a España y tomaron casi toda la tierra, hasta año 1492. Si hablas español, usas palabras diarias que vienen del árabe. Por ejemplo, palabras como arroz, almohada y ojalá. Ojalá es como inshallah, pero ojalá, ojo, Allah. Y si no hubiera pasado la reconquista, ¿quién sabe cómo habría cambiado el idioma? Cuando dicen que no se tomaron tierras cristianas, ignoran Iberia. España no fue daño colateral. Fue de los primeros lugares donde tierras cristianas quedaron bajo gobierno musulmán por siglos. Los califatos hubieran tomado toda España para siempre si la reconquista hubiera fallado. Y América Latina que conocemos quizá no existiría. Los españoles no habrían traído su idioma, su fe y su cultura a las Américas. Y sí que lo hicieron muchos los conquistadores españoles. Hubo cosas muy malas contra mis antepasados. Eso por un tiempo me hizo rechazar el cristianismo. Pero es fácil culpar a la iglesia, a los cristianos y Cristo por lo que hicieron hombres con poder usando religión. Yo voy a hacer un video aparte sobre eso. Aún así, esta historia importa. Si la expansión islámica seguía, España quizás se volvía un país lengua árabe. Mira el norte de África, muchos pueblos perdieron su idioma e identidad. Hoy muchos hablan árabe y se identifican como árabes. Eso pudo pasar en España, y si pasaba ahí, América Latina quizá hoy hablaría árabe.
Yo hablo español, lo aprendí en 2020, yo no quiero hablar árabe, yo quiero hablar español. Por eso digo, las cruzadas sí importaron. Si crees que los cristianos solo eran dramáticos o sedientos de sangre, te falta ver el cuadro completo. Mira, yo no soy europeo, mis raíces están en Latinoamérica. Pero sí, me hice una prueba de ADN y la neta soy una mezcla de todo. Pero la única parte europea que tengo viene de España. Así es muy posible que algunos de mis antepasados hayan sido parte de la Reconquista. Y aunque no lo hayan sido, igual esto me importa. Porque el cristianismo no era solo una religión en ese tiempo, era una forma de vivir, era parte de su civilización. Así que si llegaban ejércitos empujando su religión a la fuerza, ¿qué se suponía que hiciera esa gente? ¿Dar la otra mejilla para siempre? En algún punto, esa mejilla se vuelve a golpear una y otra vez. Y tu esposa, tu hija podrían ser llevadas. El Islam permite la esclavitud en la guerra. Y eso es la verdad. Entonces dime, ¿qué hubieras hecho si fuera tu familia? ¿Sentarte deseando paz o levantarte para protegerlos? La paz no hubiera llegado haciendo nada. No estoy diciendo que la violencia sea la meta, solo digo que rendirse tampoco era la respuesta. Mira, yo no estoy diciendo que las cruzadas fueran perfectas. Claro que hubo errores. Por ejemplo, durante la Cuarta Cruzada, por deudas, política y muchas cosas más, ese ejército terminó atacando ciudades cristianas, como Zara, que era católica, y Constantinopla, que era ortodoxa. Y quiero dejar esto claro, el saqueo de Constantinopla en 1204 fue brutal y no fue autorizado. El Papa Inocencio III había prohibido totalmente atacar a otros cristianos, especialmente Constantinopla. Pero así como San Pedro negó a Cristo 3 veces, ningún hombre es perfecto. Cuando la ciudad ya estaba saqueada, el Papa cambió su tono porque vio una oportunidad de unificación. Pero muchos cristianos ortodoxos jamás olvidaron y ni perdonaron esa traición. Hasta hoy muchas comunidades ortodoxas siguen cargando ese dolor y no los culpo, porque la gente que hizo eso ya ni era parte oficial de las cruzadas, pero parecían cruzados y eso fue suficiente. Pero ese dolor, esa división, no se compara con lo que vino después, porque al final Constantinopla cayó en 1453. Esa ciudad cristiana antigua, la capital de Oriente, fue tomada por fuerza y sigue así hasta hoy. Y aún así, ¿no ves indignación por eso? ¿No escuchas a la gente gritar colonizadores contra los turcos que cambiaron su nombre Istambul? Ellos no eran los originales de ahí, no eran indígenas de esa tierra. La tomaron, la renombraron y ahora todo el mundo lo acepta. ¿Dónde está el enojo por eso? No lo vas a escuchar, porque la indignación moderna es selectiva. Solo se usa en contra de ciertos grupos. Sabemos que lo básico de las cruzadas era detener el avance del dominio musulmán en Europa, en la Tierra Santa. Ahora avancemos un poco y preguntemos lo que todos preguntan. ¿Quién ganó realmente las cruzadas? Si hablamos literalmente, por ejemplo, si la meta era mantener la Tierra Santa para siempre, entonces los dos lados perdieron. Pero al final, los musulmanes tomaron el control para luego perderlo también. Pero si tu marcador es ¿quién tenía Jerusalén al final de las cruzadas? Entonces sí, llámalo una derrota para los cristianos. Pero aquí está lo importante. Las cruzadas nunca fueron solo sobre Tierra Santa, fueron sobre proteger la civilización cristiana. Por eso hablé tanto de la Reconquista, fue parte de la misma pelea. En Latinoamérica casi no se hablan las lenguas nativas hoy. Los países se independizaron de España y aunque Latinoamérica no es perfecta, al menos no vive bajo de la ley Sharia. La mayoría de los latinos no está rezando hacia la Meca 5 veces al día. Y si tú eres latino y musulmán, dale, es tu vida. Pero la historia igual enseña que Latinoamérica se volvió cristiana. Y sé que algunos van a venir con lo típico, conversiones forzadas, enfermedades, colonización, y créeme, yo sé, voy a hacer un otro video completo sobre eso, especialmente sobre México. Pero por ahora, solo entiende esto. Las cruzadas no fallaron si miras el mundo de hoy. Soy un latino cristiano y quién sabe si yo existiría si alguien no hubiera peleado en ese tiempo. Y si los musulmanes tomaron Tierra Santa por un tiempo. Pero al final, todos sabemos ante quién se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Sabemos quién es el verdadero rey de Jerusalén. Esa tierra no le pertenece a ningún hombre, le pertenece a Cristo. Y cuando Él vuelva, todo el mundo lo verá. Ahora yo sé que ya no estamos en la Edad Media, pero no te confundas, la guerra no terminó, solo cambió de forma. Hoy no se trata de marchar a Jerusalén, se trata de lo que creemos. Y si lo vamos a defender o nos vamos a doblar. Porque ahora el ataque viene por cultura, por medios, por mentiras. También por eso muchos conocemos la frase, sin mentiras, el Islam muere. Pero hoy el ataque no solo contra el Islam. El cristianismo entero es burlado. La verdad es atacada. A moralidad la llaman odio. Te dicen que te calles, que respetes la verdad de todos, menos la tuya. Y si dices que Jesús es el único camino, tú eres el problema. Pero yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me voy a dejar.
Hay necesidad de resistencia. Volviendo al Islam, nosotros los cristianos no queremos la ley Sharia ni el Islam forzada sobre nosotros. Igual que muchos musulmanes no quieren que el cristianismo se les imponga. La diferencia es que el Islam sí llama a salir, conquistar y islamizar el mundo. Y aunque los cristianos no somos de este mundo, tampoco queremos ser islamizados. Pero eso más de nosotros tenemos que hablar. El mundo no necesita otro cristiano silencioso. Necesita cristianos valientes, que vivan la fe, que la hablen, que la defiendan. No con odio, no con fuerza, sino con verdad y columna vertebral. Y si no vas a pelear por tu fe ahora, ¿qué hubieras hecho en ese tiempo? Este video podría durar horas. Hay muchísimo más que podríamos explicar sobre las cruzadas. Pero ese no era el punto. Esto no fue un documental. Fue mi respuesta a una sola pregunta. ¿Me hubiera ido? Y la respuesta es sí. Pero por ahora yo soy el hijo pródigo. Y si el mundo sigue en guerra, quizás ya es hora de dejar de vivir como si fuera el tiempo de paz.